Un caballo viejo aparece en la puerta de un orfanato y cambia el destino de todos. Nadie entendía cómo había llegado hasta allí, ni por qué se negaba a marcharse. Pero lo que ocurrió después no solo dejó a los niños sin aliento, cambió cada rincón de ese lugar para siempre. Martina se despertó antes del canto del gallo. El frío del suelo de piedra le caló los talones cuando salió de la cama, pero no se molestó en buscar sus pantuflas. Tenía esa sensación que no sabía explicar, como cuando el viento cambia antes de una tormenta. Se envolvió en su chal gris, se ató el cabello en un moño descuidado y bajó las escaleras con pasos lentos. Desde la cocina, el primer aroma del día era el del café filtrado, aún en preparación, pero algo la detuvo. Un relincho grave y quebrado atravesó el silencio. Martina frunció el ceño, caminó hasta la entrada, abrió la puerta de madera maciza y se quedó inmóvil en el umbral. Ahí estaba, un caballo viejo, huesudo, con la piel pegada al esqueleto y el pelaje manchado de barro seco, miraba directamente hacia el portón del orfanato. Sus ojos eran oscuros, profundos, casi humanos. No se movía, solo estaba ahí, respirando con dificultad, con las patas firmes, como si esperara algo. ¡Qué demonios!, murmuró Martina y dio un paso afuera. Las bisagras chirriaron cuando abrió el portón. El caballo no se inmutó. Detrás de ella, unas risas infantiles rompieron la quietud. Tomás, el más pequeño, seguido por los mellizos Fabiola y Fermín, corrían por el pasillo rumbo al comedor. Cuando vieron el animal, se detuvieron en seco. ¡Un caballo!, gritó Tomás, con los ojos abiertos como platos. ¿Está muerto?, preguntó Fermín, acercándose con cautela. «No seas bruto», le respondió Fabiola con ese tono de hermana mayor, aunque solo tuvieran minutos de diferencia. «Está vivo. Mira cómo respira». Martina levantó la mano para detenerlos. «Atrás, no sabemos si está enfermo o si tiene dueño». Pero el caballo dio un paso, luego otro, y sin que nadie lo invitara, cruzó el portón. No fue agresivo, no fue temeroso. Caminó simplemente como si conociera el camino. Se dirigió hacia el viejo establo que hacía años nadie usaba. Martina lo siguió, sin entender por qué no lo detenía. En la cocina, Teresa, la cocinera, alzó la vista del pan que amasaba. «¿Qué hace ese animal aquí?». «Buena pregunta», murmuró Martina. El caballo se detuvo frente al establo y relinchó suavemente, como si llamara a alguien. En ese momento, Lucía apareció desde el ala sur, aún en pijama, con el cabello suelto y los ojos entrecerrados. Al ver al caballo, algo en su expresión cambió. No fue sorpresa, fue otra cosa, algo más profundo. Se acercó lentamente, mientras todos observaban en silencio. «Se llama Peregrino», dijo, sin dudar. Martina la miró con el ceño fruncido. «¿Cómo lo sabes?». Lucía no respondió. Se limitó a acariciar el cuello del animal, que bajó la cabeza, como rindiéndose. Una ráfaga de viento levantó polvo del patio. Las campanas de la iglesia del pueblo sonaron a lo lejos. Martina sintió algo que no había sentido en años, la certeza de que ese día no sería como los demás. Y mientras los niños rodeaban al caballo con una mezcla de miedo y fascinación, ella solo podía preguntarse, ¿por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué ese nombre le resultaba tan familiar? El sonido del balde golpeando el suelo retumbó en el establo vacío. Martina observaba al caballo mientras sorbía agua con lentitud. Cada trago parecía un esfuerzo. El sol apenas se colaba por las rendijas del techo de chapa, dibujando líneas de luz en el polvo suspendido. Lucía no se había despegado del animal en toda la mañana. Sentada en el heno, lo acariciaba con una calma que desentonaba con su carácter habitual. Había algo en esa escena que inquietaba a Martina, aunque no podía nombrarlo.
Volvió a la casa con pasos lentos. En la cocina, Teresa amasaba pan, mientras los niños discutían por el turno para barrer el comedor. Todo parecía igual que siempre, pero no lo era. En su habitación, Martina se sentó frente al ropero abierto. Sacó una caja de madera que no tocaba desde hacía años. La abrió con cuidado, como si temiera que el contenido la mordiera. Fotos gastadas, cartas con tinta corrida y una libreta con hojas amarillas. En la foto más vieja estaba ella, con su esposo, Eusebio, en los años en que el orfanato apenas abría sus puertas. Sonreían. Ella tenía flores en el cabello. Él, una mirada cansada pero tierna. Fue antes del cáncer, antes de quedarse sola. Tomó la libreta. Ahí estaban los nombres de los primeros niños. Algunos ya grandes, otros desaparecidos por la vida. Recordó a una en particular. Emilia, callada como Lucía, con una cicatriz en la frente y un miedo constante en los ojos. Un día simplemente se fue. Nadie la buscó. Un golpe en la puerta la sacó del recuerdo. ¿Martina? Era Teresa. ¿Tienes visita? ¿Quién? Don Ernesto. Otra vez. Martina apretó los labios y guardó la caja bajo llave. En la sala, Ernesto la esperaba con su sombrero en la mano y esa sonrisa de político viejo que a ella siempre le pareció falsa. Martina, querida, no quise venir sin avisar, pero... Escuché rumores. ¿Sobre qué? Preguntó sin invitarlo a sentarse. Sobre un caballo viejo, aparecido como por arte de magia en tu portón. El pueblo habla. Ya sabes cómo son. No me interesa lo que diga el pueblo. Debería. Este lugar ya no tiene el brillo de antes. Y tú ya no estás para estas cargas. Martina cruzó los brazos. No he pedido tu opinión. No es opinión, es una oferta, dijo él sacando un sobre del saco. Una propuesta seria para comprar estas tierras. Podrías descansar, viajar, vivir. Estoy viva, Ernesto, aquí, con ellos. El hombre suspiró, fingiendo compasión. Solo piénsalo. Nadie quiere que termines sola, rodeada de niños que el mundo olvidó. Esos niños me han salvado más veces de las que yo los salvé a ellos. Ernesto dejó el sobre la mesa y se fue sin saludar. Martina lo vio marcharse desde la ventana. Luego miró hacia el establo. Lucía seguía ahí. El caballo no se había movido. Algo dentro de ella se removió. Un recuerdo apenas difuso, una imagen que no lograba enfocar, un caballo similar, años atrás. ¿En un sueño o fue real? Suspiró. ¿Qué viniste a buscar, viejo?, murmuró, mientras el viento comenzaba a soplar más fuerte. Y aunque no esperaba respuesta, en su interior empezó a crecer la sensación de que esta vez el pasado no se quedaría en silencio. «¿Ya se quedó, verdad?», preguntó Tomás, con los ojos brillando de emoción. Tenía una zanahoria en la mano, medio mordida, que extendía hacia el hocico del caballo. «No sabemos si se va a quedar todavía», respondió Martina, sin mucha convicción. Estaba apoyada en el marco del establo, observando la escena con los brazos cruzados. El animal ya no parecía tan agotado. Había comido algo de avena, bebido suficiente agua y se mantenía en pie con más firmeza. Pero lo más impresionante era cómo los niños se le habían pegado como si fuera uno más del grupo. «Deberíamos ponerle un nombre», dijo Fabiola, acariciando su cuello con dulzura. «¿Qué tal Relámpago?», sugirió Fermín. «No va tan rápido para ser relámpago», rió Tomás. Lucía, que hasta ese momento no había dicho nada, se paró frente al caballo y puso la mano sobre su frente. «Ya tiene nombre», dijo en voz baja. «Se llama Peregrino». «Otra vez con eso», murmuró Martina. «¿De dónde lo sacaste?». Lucía levantó los ojos, serios, como si lo supiera desde siempre. «Él me lo dijo». Martina abrió la boca para responder, pero se contuvo.
Algo en la mirada de la niña la desarmó. No era locura ni fantasía infantil, era certeza. «Está bien», dijo bajando la cabeza. «Peregrino, entonces». Los niños festejaron como si se tratara de una gran victoria. Le armaron una cama de heno más limpia, llenaron el balde de agua otra vez y hasta improvisaron una manta con una vieja sábana. Martina se quedó un rato más observando. No podía explicarlo, pero la presencia del caballo había cambiado el ambiente. Había algo diferente en el aire. Cuando volvió a la casa, Teresa la esperaba en la cocina. «¿De verdad vas a dejar que se quede?», preguntó, sirviéndole un mate. «No estoy segura de tener opción», contestó Martina, sentándose. «Si lo echo, medio orfanato se me va detrás». Teresa sonrió, pero luego bajó la voz. «Hay algo en ese animal, ¿no?». Martina asintió lentamente. «No sé qué es, pero no es solo un caballo, Tere. Lo siento en los huesos». Esa noche, Martina no pudo dormir. Se levantó 2 veces a mirar por la ventana, esperando... ¿Qué? ¿Que el caballo desapareciera como había llegado? ¿Que alguien viniera a reclamarlo? Pero no. Peregrino seguía en el establo, quieto, como si cuidara algo. A la madrugada, despertó sobresaltada. Un ruido seco en el patio. Bajó con cuidado, descalza, con el corazón acelerado. La puerta del establo estaba abierta. «Lucía», susurró con un presentimiento. Corrió hacia allá y la encontró sentada en el suelo, abrazada al cuello del caballo, en silencio. Peregrino no se movía, pero sus ojos estaban abiertos, mirando la oscuridad. «¿Qué haces aquí a esta hora?», preguntó Martina, tratando de no sonar alarmada. Lucía levantó la cabeza. No podía dormir, él tampoco. Martina sintió un escalofrío. La niña acariciaba al caballo como si fuera una extensión de sí misma. «Mañana temprano hablaremos», dijo tratando de sonar firme. «Pero por ahora regresa a la cama». Lucía no discutió. Se levantó despacio, lanzó una última mirada al animal y caminó hacia la casa. Martina se quedó allí un momento más, en silencio. El caballo la miró, y por un segundo, ella sintió como si alguien más la estuviera observando desde adentro de esos ojos. No dijo nada. Solo cerró la puerta del establo y se fue, pero sabía que, con la llegada de Peregrino, algo se había despertado. Algo que llevaba mucho tiempo dormido. La campana de la panadería repicó 2 veces. Era martes, y como cada semana, Martina fue al centro del pueblo a comprar lo básico: harina, levadura, jabón. Lo hacía sin prisa, con esa rutina que se vuelve escudo frente al caos. Pero esa mañana, los murmullos la seguían como sombra. Dicen que lo encontró al amanecer, parado como estatua frente al portón. Un caballo viejo, con los ojos raros. Dicen que lo vio una niña primero y que ya lo conocía. Martina mantenía la cabeza alta, pero cada palabra se le clavaba en la espalda. En la fila del almacén, la señora Adela, que siempre tenía la lengua suelta, se acercó sin disimulo. «¿Y es cierto, Martí? ¿Lo vas a dejar en el orfanato así nomás, con los niños ahí? Es un caballo, Adela. Come, duerme y no molesta a nadie. Pero no es cualquier caballo. Nadie en el pueblo lo reconoce. Y si trae enfermedad, rabia, maldición». «¿Maldición?», repitió Martina, casi riendo. «¿Desde cuándo el pueblo cree en brujerías? ¿Desde que los animales aparecen solos, mirando la casa como si supieran algo que nosotras no?», susurró Adela, bajando la voz como si temiera que el caballo la escuchara desde lejos. Martina no respondió. Tomó su bolsa con las compras y salió del local antes de que alguien más se acercara. Caminó de regreso con pasos más pesados. Al llegar al portón del orfanato, encontró a don Ernesto esperándola, otra vez con su sombrero en la mano, la sonrisa puesta y un bastón que más usaba por estilo que por necesidad. «Martina, justo pasaba y pensé en saludarte». «¿Otra vez?».
¿No tienes casa, Ernesto? Tengo tiempo y oído para lo que se dice en el pueblo, respondió sin perder la amabilidad forzada. Dicen que el caballo ese apareció por algo. ¿Qué señal? ¿Señal de qué? De que este lugar ya no es seguro, ni para ti ni para los niños. Martina apretó la mandíbula. No vengas con cuentos. Tú solo quieres estas tierras. ¿Y si te dijera que alguien más está interesado? Que no soy el único que sabe que aquí hay más que paredes viejas. ¿Estás amenazándome? Ernesto bajó la voz, más serio. Te estoy advirtiendo, Martina. Cuando el pasado empieza a moverse, más vale estar lista. A veces los fantasmas no vienen solos. Martina sintió un nudo en el estómago. No por Ernesto, sino por lo que no dijo. Algo en su tono sonaba a verdad disfrazada de consejo. Esa noche, el orfanato estaba más callado de lo normal. Los niños habían sentido el cambio. Hasta Tomás, que siempre pedía cuentos antes de dormir, solo se abrazó a su almohada en silencio. En el establo, Peregrino se movía inquieto, golpeaba el suelo con la pata, resoplaba fuerte. Lucía entró sin hacer ruido, se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su lomo. No les hagas caso, no entienden. Martina la observaba desde la sombra. No la había seguido, pero algo la llevó hasta ahí. La escena le removió algo muy antiguo, muy profundo. Recordó un momento que creyó olvidado. Tenía 10 años, estaba sola en el campo, llorando. Y un caballo, no este, pero uno muy parecido, se le acercó sin miedo. Fue la primera vez que sintió consuelo sin palabras. Cerró los ojos un instante. Quizá no era coincidencia. Quizá Peregrino no había venido solo por los niños. Quizá también venía por ella. Martina estaba en la oficina, rodeada de papeles viejos, facturas acumuladas y libros contables que apenas podía leer sin lentes. Afuera, los niños corrían por el patio, ajenos a los números en rojo y las deudas sin pagar que ella intentaba esconder como si fueran manchas en la pared. El portón sonó con fuerza. 3 golpes secos. Ya sabía quién era antes de asomarse por la ventana. Ernesto, puntual como los problemas. «¿Otra vez tú?», dijo al abrir, sin molestarse en disimular el fastidio. «No me cierres la puerta, Martina. Esta vez vengo con una oferta seria. Las ofertas tuyas siempre huelen a trampa. No te conviene pelear conmigo», dijo él, entrando como si el lugar aún le perteneciera. Martina lo siguió hasta la sala. Le sirvió un café por costumbre, pero no se sentó. «Dilo de una vez, Ernesto, ¿qué quieres?». El hombre sacó unos papeles del portafolio y los extendió sobre la mesa. «Hay una empresa interesada en comprar el terreno. Quieren construir un centro recreativo, invertir, modernizar y destruir el orfanato. Reubicarlo con mejores condiciones. No tienes que cargar con esto sola. Mira los números, Martina. Sabes que estás al límite». Ella apretó los dientes. «Este lugar no se vende. Aquí crecieron niños. Aquí viví con Eusebio. Aquí enterré más memorias que en cualquier otro rincón del mundo». Ernesto se inclinó hacia ella, dejando caer la sonrisa. «Tú y yo sabemos que esas memorias no siempre fueron felices». Martina lo miró fijamente. «¿A qué te refieres?». «A que este lugar guarda más secretos de los que tú quieres admitir, y no todos quedaron enterrados con tu marido». Un silencio espeso llenó la sala. «¿Estás amenazándome?», preguntó ella, bajando la voz. «Te estoy recordando. Eusebio y yo fundamos este sitio juntos, y si se investiga a fondo, podrías perderlo todo». Martina retrocedió un paso, como si esas palabras la empujaran. «Te vas. Ahora». Ernesto tomó su portafolio sin apuro. «Piénsalo, Marty. Las deudas, las historias viejas, los fantasmas, no duran mucho tiempo encerrados». Cuando se fue, Martina se dejó caer en la silla. El café ya estaba frío. Volvió a la oficina y abrió el cajón que siempre evitaba.
Ahí estaba el expediente original del orfanato, firmado por Eusebio y por Ernesto, papeles que alguna vez creyó inofensivos, hasta que empezó a recordar. Un niño, alto, delgado, con los ojos tristes. ¿Emiliano? ¿Esteban? No, Emanuel. Emanuel había desaparecido una noche. Dijeron que se había escapado, pero nunca hubo rastros, y Eusebio nunca habló de eso. Martina sintió el estómago revolverse. Salió al patio. Los niños jugaban con una cometa. Teresa sacaba ropa del alambre. Todo parecía normal, pero ya nada lo era. En el establo, Peregrino levantó la cabeza apenas la vio, como si supiera, como si ya estuviera esperando. Martina se acercó y, por primera vez, le tocó el hocico. La textura tibia y áspera le recordó algo que no logró ubicar. «¿Qué viniste a mostrarme?», susurró. Y aunque el caballo no respondió, en su interior algo se quebró. No podía seguir ignorando lo que el pasado pedía a gritos: ser visto. Desde que Peregrino había llegado al orfanato, Lucía parecía distinta. No era solo que pasaba horas cerca del establo, sino que había algo en su mirada cuando lo veía, algo que los demás no lograban ver. Los niños se habían acostumbrado al caballo, lo alimentaban, lo acariciaban, pero Lucía lo entendía. Cada mañana, al amanecer, antes de que el sol se asomara por completo, ella ya estaba ahí. El caballo la esperaba, siempre en el mismo lugar, como si supiera que ella vendría. No era un ritual que los demás comprendieran, pero para Lucía era su espacio. El único momento en el que el mundo no la juzgaba, no la presionaba. Martina la observaba desde la ventana de su oficina. Había algo en la forma en que Lucía se acercaba a Peregrino que no podía dejar de verla. No había miedo ni duda, solo un entendimiento mutuo, un lenguaje sin palabras. Esa tarde, Martina decidió ir al establo. No pensó que Lucía estaría ahí, pero al llegar, vio la figura de la niña agachada, con las manos sobre el cuello del caballo, como si le estuviera contando un secreto. «¿Qué haces aquí, Lucía?», preguntó Martina, cruzando el umbral con voz suave para no interrumpir. Lucía levantó la mirada lentamente. Sus ojos, normalmente tan cerrados, brillaban con una luz diferente, más viva. «Le cuento cosas», respondió con una voz baja, pero firme. «Cosas que no puedo decir a nadie más». Martina frunció el ceño, sin comprender del todo. «¿Cosas? ¿Qué tipo de cosas?». Lucía se quedó en silencio unos segundos, acariciando el pelo del caballo, como si no le importara responder. Finalmente habló. «Cosas que he oído, cosas que no entiendo, cosas que me duelen». Martina dio un paso hacia ella, sintiendo una extraña mezcla de compasión y curiosidad. Lucía era una niña difícil de leer, casi inaccesible. Desde que había llegado al orfanato, no hablaba mucho. Se mantenía al margen, observando más que participando. No era la típica niña que pedía atención. Al contrario, se escondía en la sombra de los demás. Y sin embargo, ahora parecía encontrar algo en Peregrino que la hacía salir de su concha. «¿Qué cosas, Lucía?», insistió Martina sentándose junto a ella. Lucía la miró, pero no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el horizonte como si pensara en algo lejano, tal vez en algo que no quería compartir. «A veces me siento vacía, como si no hubiera nada que me llame la atención. No sé cómo explicarlo. Es como si nadie me viera, como si no importara». Su voz tembló al final de la frase. Martina sintió un nudo en la garganta. Sabía que esa sensación de invisibilidad no era ajena a ella. Había crecido con el peso de la soledad, de la incomodidad de estar rodeada de gente y aún así sentirse sola. Había creído que, a medida que pasaran los años, ese vacío desaparecería, pero nunca lo hizo. «Pero tú importas, Lucía. Todos importan aquí.
dijo Martina buscando consuelo en sus palabras, aunque no estaba segura de si eran para la niña o para ella misma. Lucía levantó una ceja, como si no creyera completamente en lo que decía. A veces siento que a nadie le importa, y cuando vi al caballo supe que él entendería. Lucía bajó la mirada hacia el animal. Él tampoco dice nada, no tiene que hacerlo, pero sé que me entiende. No está aquí para juzgarme. Martina no pudo evitar sentir una punzada de dolor al escuchar sus palabras. Lucía, como ella, sentía que el mundo no la escuchaba, que las palabras, a veces, no servían para sanar lo que se llevaba dentro. La niña había encontrado en Peregrino algo que ni los adultos ni los demás niños podían darle: un refugio, un espacio seguro donde sus emociones no tuvieran que ser expresadas en voz alta. Martina le acarició el cabello suavemente, algo que rara vez hacía, pero que sentía que en ese momento era necesario. El caballo no necesita hablar, Lucía, pero tú sí puedes. Y aquí tienes un lugar para hacerlo. Lucía la miró, un brillo tímido apareciendo en sus ojos. Quizá, solo quizá, empezarían a entenderse un poco más. Quizá, solo quizá, ella también podría encontrar su voz en un lugar tan lleno de silencio. Martina suspiró, mirando al caballo que permanecía quieto, inmóvil, como si también él estuviera escuchando. En ese momento, la conexión entre ellos, tan callada y profunda, parecía más real que nunca. La primera vez que lo notaron fue una madrugada, cuando la puerta del establo apareció abierta. Martina pensó que alguno de los niños la había dejado así por descuido, aunque juró haberla cerrado con traba la noche anterior. No le dio demasiada importancia al principio, pero al día siguiente, lo mismo. Esta vez, el candado colgaba, intacto pero abierto, y Peregrino, aunque seguía dentro, estaba agitado, resoplando con fuerza, como si algo lo hubiera inquietado. ¿No lo habrá soltado Lucía otra vez?, preguntó Teresa mientras servía el desayuno. No, ella estaba conmigo, dijo Martina con el ceño fruncido. Estábamos revisando tareas. No se movió en toda la tarde. Esa noche Martina decidió vigilar. Se sentó junto a la ventana con una manta sobre los hombros y la lámpara encendida a medias. Todo parecía en calma. El viento suave mecía los árboles, los grillos cantaban como siempre, y el orfanato dormía en paz. Hasta que justo después de las 3 escuchó un chirrido leve, un sonido metálico, el mismo que hace una puerta cuando se abre muy despacio. Se levantó con el corazón latiendo más rápido, bajó sin encender las luces, guiada solo por el reflejo tenue de la luna. Cruzó el patio descalza, el suelo frío como hielo, y al llegar al establo, lo vio. La puerta estaba abierta de nuevo, y Peregrino, inmóvil, mirando hacia el bosque con las orejas erguidas. «¿Quién anda ahí?», dijo Martina, alzando la voz. Nadie respondió. Se acercó al caballo. Estaba tenso, como si esperara que algo apareciera en cualquier momento. Martina cerró la puerta con fuerza, asegurándola esta vez con una cadena doble. Regresó a la casa sin mirar atrás, pero algo en su espalda le decía que no estaba sola. Sentía esa sensación punzante, ese escalofrío que no depende del clima, sino del instinto. Al día siguiente, Tomás se quejó de no poder dormir. Dijo que escuchó pasos en el pasillo, pero cuando salió a ver, no había nadie. Fabiola aseguró que escuchó un susurro junto a su cama, una voz suave que decía su nombre. Fermín, más escéptico, se burló. «Seguro fue el viento», dijo, «o Lucía hablándoles desde la cocina». Pero Lucía negó con la cabeza. Ella también había oído algo, solo que no quería hablar de eso, al menos no todavía. Martina empezó a anotar todo en una libreta. Cada noche, cada sonido, cada detalle. No quería volverse paranoica, pero tampoco ignorar lo que estaba pasando. Había una energía distinta, como si el orfanato respirara más fuerte,
como si las paredes recordaran algo que nadie había pedido recordar. Una noche, mientras organizaba unos libros viejos en la sala, encontró entre las páginas de uno una hoja suelta, amarillenta. No tenía fecha ni firma, pero el contenido le heló la sangre. Hay cosas que no deben decirse en voz alta, pero si se quedan guardadas mucho tiempo, encuentran otra forma de salir. Martina se quedó con la hoja en la mano, sin moverse. ¿Quién había escrito eso? ¿Por qué estaba ahí? El silencio de la casa le pareció más denso que nunca. Caminó hasta el establo una vez más, esta vez sin linterna, solo con la hoja arrugada entre los dedos. Peregrino estaba despierto, sus ojos clavados en ella. ¿Qué sabes tú que yo no?, le preguntó en voz baja, y por primera vez, aunque no hubiera sonido, sintió como si alguien, en algún rincón oscuro del orfanato, estuviera escuchando, y tal vez empezando a responder. Lucía llevaba 3 días despertándose con la misma sensación, que algo la llamaba desde el establo. No era un ruido ni una voz, pero lo sentía con una claridad imposible de ignorar. Esa mañana, después del desayuno, esperó a que todos estuvieran ocupados y caminó sola hacia donde estaba Peregrino. El caballo estaba recostado, tranquilo, pero al verla se incorporó con lentitud. Lucía no fue directo hacia él. En cambio, rodeó la estructura de madera, como guiada por un impulso invisible. Detrás de unas tablas sueltas en la pared, notó algo atascado entre el polvo y las telarañas, un objeto rectangular, cubierto por una tela descolorida. Con esfuerzo, lo sacó. Era un cuaderno, de tapa blanda, azul, desgastado por el tiempo. Tenía una etiqueta arrancada y estaba atado con una cuerda fina que se deshizo al tirar. Lucía lo abrió con cuidado. Las primeras páginas eran dibujos, torpes, infantiles, un caballo, una mujer, un niño con una bufanda roja. Luego, palabras, pocas. Escribía alguien que apenas sabía hacerlo. Mamá dijo que no hable, pero aquí sí puedo contar cosas. Lucía sintió un vuelco en el pecho. Pasó las páginas lentamente, como si temiera romper algo sagrado. Había relatos breves, dibujos de lo que parecía ser el orfanato, una puerta cerrada, una figura alta sin rostro. Mamá me dejó aquí, me dijo que volvería, no volvió. El hombre del bastón me da miedo. Lucía tragó saliva. Esa última frase estaba repetida varias veces, como si el niño hubiera querido asegurarse de que alguien, algún día, lo leyera. Cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho. No sabía exactamente qué había encontrado, pero sí sabía que no era un juego. Martina la encontró sentada junto al caballo con la mirada fija. ¿Estás bien?, preguntó al notar la tensión en su rostro. Lucía dudó. Luego extendió el cuaderno. Martina lo tomó y comenzó a hojearlo. Cada página le pesaba como si trajera años de silencio encima. Se detuvo en un dibujo en particular, una silueta femenina con una trenza larga. A su lado, un caballo igual al que tenían frente a ellas. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó Martina, casi sin voz. Ahí, detrás de la pared, dijo Lucía, señalando el rincón del establo. Martina cerró el cuaderno. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró. ¿Quién era ese niño?, preguntó Lucía. Martina no respondió, pero en su mente el rostro de Emanuel apareció como un relámpago. Ese niño callado que había desaparecido sin dejar rastro, la bufanda roja, el dibujo del caballo, todo encajaba. Esa noche, mientras todos dormían, Martina se sentó sola en la sala, con el cuaderno en las manos. La chimenea apenas chispeaba, y afuera, el viento silbaba entre los árboles. Levantó la vista cuando escuchó pasos. Lucía estaba de pie en la puerta. «No puedo dormir», dijo ella. Martina hizo un gesto para que se acercara. «¿Tú crees que el caballo lo trajo?», preguntó la niña. «¿Al cuaderno?». Martina no sabía qué responder.
Pero dentro de ella algo le decía que sí, que Peregrino no solo había venido a proteger, había venido a revelar, y si el pasado por fin se estaba dejando ver, sería imposible ignorarlo. Porque algunas verdades, por más que se escondan entre dibujos o madera podrida, siempre encuentran la forma de salir a la luz. Ernesto volvió al orfanato un jueves por la tarde, sin previo aviso, como si el lugar le perteneciera. Aparcó su camioneta gris junto al portón y entró con paso firme, con el bastón golpeando la tierra seca en cada zancada. Martina lo vio desde la ventana y sintió ese malestar inmediato que solo provocan las visitas indeseadas. Salió a su encuentro antes de que pusiera un pie dentro de la casa. «¿Qué haces aquí, Ernesto? Ya te dije que no me interesa vender». «No vine por eso», dijo él, fingiendo una sonrisa amigable. «Solo quiero visitar el lugar, recordar viejos tiempos». Martina lo miró, dudando. Él aprovechó su silencio para avanzar unos pasos. «Hace años que no entro. ¿Qué daño puede hacerme una vuelta por los pasillos?» «Ese es el problema», respondió ella firme. «Que el daño ya lo hiciste una vez». Ernesto frunció el ceño, pero no dijo nada. Solo miró hacia la casa, como si buscara algo, o a alguien. «He oído cosas», dijo en voz baja, «que el caballo, que los niños, que hay ruidos en la noche. ¿No te parece que estás perdiendo el control? ¿Eso viniste a decirme, o estás buscando algo que dejaste atrás?» Martina no esperaba respuesta. Dio media vuelta y regresó a la casa, pero lo sintió detrás, siguiéndola como sombra. Esa tarde, Ernesto deambuló por los pasillos como si inspeccionara el lugar. Habló con Teresa, saludó a algunos niños y hasta entró a la antigua biblioteca sin pedir permiso. Lucía lo evitó por completo. Al verlo, se escondió detrás del establo con Peregrino, que relinchó apenas el hombre cruzó el patio. «Ese caballo me pone nervioso», murmuró Ernesto mientras bebía agua en la cocina. «No parece normal, como si supiera más de lo que debería». Martina no respondió. Solo lo observó. Había algo en la forma en que miraba a los niños, en cómo recorría cada rincón, que la inquietaba profundamente. Esa noche revisó los archivos antiguos, no solo los del orfanato, también algunos papeles que Eusebio había guardado bajo llave. Ahí encontró un contrato, firmado hace más de 20 años, una donación anónima que permitió terminar de construir el Alasur. Pero lo que más le llamó la atención fue la letra al pie de página, solo mientras no se sepa la verdad. Al día siguiente, Lucía se acercó con los ojos cargados de algo más que miedo. «Él no debe estar aquí», dijo. «¿Por qué lo dices?», preguntó Martina, aunque ya intuía la respuesta. «Lo sentí, Peregrino también. Cuando lo vio, pateó el suelo. Me empujó con el hocico para que me alejara». Martina se agachó frente a ella. «¿Tú lo habías visto antes? ¿A Ernesto?». Lucía dudó. Luego bajó la mirada. «En un recuerdo, pero no sé si es mío o del cuaderno azul». Eso bastó para que Martina decidiera actuar. Esa misma tarde lo enfrentó. «No vuelvas más, esto ya no es tu lugar». Ernesto fingió sorpresa. «¿Te das cuenta de que estás actuando como una fanática? Estás dejando que un animal y una niña te digan qué hacer». «No, estoy escuchando lo que por años callé, y no voy a permitir que sigas metiendo las manos en este lugar». Por primera vez, Ernesto no respondió con una sonrisa. Su mirada se endureció y con un gesto seco se marchó sin decir adiós, pero antes de cruzar el portón se detuvo. «Hay cosas que no puedes enterrar, Martina. Tarde o temprano todo vuelve». Martina se quedó ahí, mirando cómo se alejaba, y mientras el viento levantaba polvo a su paso, supo con certeza que el pasado acababa de abrir la puerta, y esta vez no se iba a cerrar tan fácil. Esa madrugada, el relincho de Peregrino rompió el silencio como una campana rota.
Lucía se sentó en la cama de golpe, con el corazón latiéndole en la garganta. Se puso un suéter por encima del pijama y salió sin hacer ruido. Cruzó el pasillo, bajó las escaleras y abrió la puerta principal con cuidado, evitando que la madera chirriara. El aire estaba más frío de lo normal, denso, como si presintiera algo. Peregrino estaba de pie frente al establo, inquieto, moviendo la cabeza hacia el bosque, como si algo lo llamara desde allí. Lucía no dudó. «¿Quieres que te siga?», susurró, y el caballo avanzó, lento pero decidido. Ella caminó detrás, sin linterna. La luna apenas se asomaba entre las nubes, y los árboles proyectaban sombras largas sobre el sendero. El crujir de las ramas bajo sus pies era el único sonido, junto al respirar profundo del caballo. Anduvieron así varios minutos, en silencio, hasta que Peregrino se detuvo frente a un claro oculto por la vegetación. Había una especie de cabaña vieja, o lo que quedaba de ella. Madera podrida, techo hundido y una sensación extraña en el aire. Lucía se acercó con el corazón encogido. Ahí, entre las sombras, algo se movió. No fue grande, ni rápido, pero lo suficiente para que su cuerpo se congelara. Una silueta, parecía humana, de espaldas, inmóvil, mirando hacia los árboles. Lucía contuvo el aliento, no podía gritar, no podía correr, solo se quedó quieta, observando. La figura giró apenas el rostro. No pudo distinguirlo con claridad, pero había algo familiar en ese perfil, algo imposible. Un niño. ¿Un joven? Era difícil decirlo. Peregrino no se movió. Observaba también, sin emitir sonido. La silueta dio un paso atrás y desapareció entre los árboles como si se deshiciera en la niebla. Lucía parpadeó. No había nada, ni pasos, ni huellas, solo el silencio de nuevo. Caminó hasta donde estaba la figura y notó algo en el suelo. Una bufanda roja, enredada entre ramas secas. La recogió con manos temblorosas. Volvió al claro, donde Peregrino la esperaba. Sus ojos estaban más oscuros que nunca. ¿Era él?, murmuró Lucía, como si el caballo pudiera responderle. Guardó la bufanda bajo su suéter y regresaron juntos al orfanato, paso a paso, sin hablar. Al entrar, todo seguía en calma. Nadie se había dado cuenta de su ausencia. Ya en su cuarto, colocó la bufanda sobre la cama. Tenía olor a tierra húmeda. Y a algo más, algo que no podía identificar, pero que la hizo estremecer. A la mañana siguiente, Martina encontró a Lucía en la cocina, callada, con los ojos clavados en su taza de leche. ¿Pasó algo?, preguntó. Lucía dudó. Luego levantó la bufanda. Martina palideció. ¿Dónde encontraste eso? En el bosque, donde estaba la cabaña, donde vi algo, alguien. Martina tomó la bufanda con dedos trémulos. Era igual a la que Emanuel usaba en los inviernos, la misma que ella había buscado cuando desapareció y que nunca volvió a ver. «No puede ser», murmuró. Lucía la miró, seria. «Peregrino me llevó hasta allá». Martina apretó los labios. Sabía que ya no podía ignorarlo. Algo o alguien quería ser encontrado. Y el pasado no solo tocaba la puerta, ahora caminaba por el bosque. Martina se dio cuenta de inmediato. Lucía no estaba en el desayuno. No era raro que se levantara temprano para ir al establo, pero ya era media mañana y no había rastro de ella. No había platos sucios, ni señales en la cocina, ni huellas frescas hacia el patio. Y lo más inquietante, Peregrino también había desaparecido. «¿La viste hoy?», le preguntó a Teresa con el ceño fruncido. «No, pensé que estaba contigo», respondió dejando de cortar las verduras. Martina salió corriendo al establo. Nada. El caballo no estaba. La puerta estaba abierta, pero no forzada, como si alguien la hubiera abierto con cuidado. Volvió a la casa con el corazón golpeándole el pecho. «Fermín, Fabiola, Tomás». Alguien vio a Lucía.
Los niños negaron con la cabeza, confundidos. Algunos dejaron de jugar, otros se acercaron por curiosidad. ¿Se fue?, preguntó Tomás con voz temblorosa. No lo sé, dijo Martina, luchando por no perder la calma. Pero vamos a buscarla. En minutos, el orfanato entero estaba en movimiento. Teresa llamó a la policía del pueblo. Martina fue casa por casa a pedir ayuda. En menos de una hora, varios vecinos se unieron a la búsqueda. Ernesto no tardó en aparecer con cara de preocupación y tono fingidamente compasivo. ¿Qué pasó? Lucía no está, ni Peregrino. Salieron en la madrugada. ¿Y tú crees que no se escapó?, preguntó con una ceja levantada. Lucía no se iría sin decir nada. No después de lo que encontró. Ernesto la miró en silencio, como si supiera exactamente a qué se refería. Martina volvió al bosque. Dirigió a un grupo al sendero donde había ido con Lucía días antes. Caminó rápido, empujando ramas, llamando a gritos. «¡Lucía! ¿Dónde estás, mi niña?» Nada, solo el murmullo del viento y el crujido de hojas secas. Llegaron al claro. La vieja cabaña seguía allí, tan abandonada como la última vez, pero esta vez había algo distinto. En la tierra húmeda se marcaban claramente las huellas de cascos y unas pequeñas pisadas. Martina se agachó, tocó el suelo. Estaba fresco. «Pasaron por aquí esta misma mañana», murmuró. Una mujer del pueblo, doña Carmen, que había ido con ellos, se santiguó. «Dios mío, esa niña anda entre cosas que no entiende. Hay algo allá adentro que no es de este mundo». «No», dijo Martina con firmeza. «Hay algo allá que sí es de este mundo, pero fue enterrado por cobardes». Volvió al orfanato cuando el sol empezaba a caer. No tenía fuerzas, pero no iba a detenerse. Sentada en su oficina, encendió la lámpara y abrió el cuaderno azul. Releyó los dibujos, las palabras del niño. «La cabaña es segura, pero solo si mamá está cerca». Martina se quedó inmóvil. Ese mamá no era literal, era protección, y Lucía no tenía esa figura hasta ahora. Salió una vez más, sin avisar, esta vez sola, con una linterna y la bufanda roja en la mano. Sabía que Lucía no se había perdido, sabía que estaba buscando algo o a alguien. Y esta vez Martina estaba dispuesta a seguirla hasta el final. Porque por primera vez en muchos años entendía que no solo era responsable de un orfanato, era responsable de todas las historias que ahí vivían, incluso las que no se habían contado aún. La mañana siguiente a la desaparición de Lucía, Peregrino regresó solo. Cubierto de polvo, con el lomo marcado por ramas y tierra, apareció parado frente al portón del orfanato como si nunca se hubiera ido. Los niños gritaron al verlo, pero Martina no se unió a la alegría. Su corazón se encogió. Si el caballo había vuelto solo, ¿dónde estaba Lucía? Corrió hacia él. Lo tomó del hocico con fuerza, buscó señales, marcas, cualquier indicio. No tenía sangre ni heridas, pero algo en su mirada había cambiado. Más opaco, como si viniera de ver algo que no quería recordar. Fue entonces que notó algo atado bajo la montura, un pequeño bulto envuelto en tela. Martina lo desató con manos temblorosas. Era un sobre doblado, antiguo, amarillento. Lo abrió con cuidado. Dentro, una carta escrita con tinta corrida, letra temblorosa. No estaba firmada, pero con cada línea, Martina sintió que los cimientos del orfanato empezaban a resquebrajarse. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, es porque hablé más de la cuenta. Aquí, en este lugar, no se puede hablar. A veces me gustaría ser caballo. Ellos no cuentan secretos. Martina sintió un nudo en la garganta. Seguía leyendo. Mi hijo y yo llegamos buscando refugio. Me prometieron cuidado, comida, protección. Pero solo encontré puertas cerradas y manos que aprietan cuando nadie mira. El hombre del bastón dice que todo esto es por nuestro bien, pero yo sé lo que vi y lo que sentí.
Hay cosas que no puedo olvidar. Su mano temblaba mientras sostenía el papel. El hombre del bastón. No necesitaba más pistas. Ernesto. No me voy a llevar su nombre, pero sí mi silencio. A quien encuentre esto, proteja a los niños, y si algún día un caballo aparece en su puerta, no lo ignore. Él sabrá dónde buscar lo que yo escondí. Martina cerró los ojos. Todo encajaba. El caballo, Lucía, el cuaderno azul, y ahora esta carta perdida. Lo que alguna vez creyó como un simple refugio para niños, había sido un escondite de secretos oscuros. Martina caminó en círculos por la oficina. Apretaba la carta en la mano mientras las imágenes del pasado la golpeaban. Eusebio, evitando hablar de ciertos casos, niños que se iban sin despedirse, visitas nocturnas de Ernesto cuando ella ya dormía. Había elegido no mirar demasiado. Había confiado. Se había mentido. Dios mío, ¿qué hicimos?, murmuró. Y luego, como si una llama se encendiera dentro de ella, entendió. Esto no se trataba solo de Lucía. Se trataba de todos los que habían pasado por ahí, de las voces silenciadas, de las verdades enterradas bajo décadas de costumbre. Tenía que hacer algo. No podía dejar que Lucía cargara con ese peso sola. Fue al establo. Peregrino la observó sin moverse. ¿Dónde la dejaste?, le susurró. ¿Por qué volviste sin ella? Como si entendiera, el caballo resopló y golpeó el suelo. Martina acarició su cuello con ternura. Sabía que no podía volver a enviarlo al bosque sola. Esta vez debía ir ella misma. Regresó a la casa, preparó una mochila con agua, una linterna y la bufanda roja de Lucía. Dejó instrucciones a Teresa, en voz baja, sin alarmar a los niños. Si no regreso antes del anochecer, llama a los gendarmes, pero no a Ernesto. A él no. Teresa la miró con ojos grandes. No preguntó, solo asintió. Antes de cruzar el portón, Martina miró hacia atrás una última vez. El orfanato parecía más viejo esa mañana, como si las paredes también cargaran con culpa. Montó a Peregrino con dificultad pero sin miedo. Nunca había cabalgado en años, pero algo en su cuerpo recordaba el ritmo. El caballo avanzó sin dudar, directo hacia el bosque. Martina no sabía con exactitud a dónde iban, pero confiaba en Peregrino, en el cuaderno, en la carta y sobre todo en Lucía. Porque la niña no estaba perdida, estaba esperando que alguien finalmente se atreviera a escuchar lo que otros habían callado por tanto tiempo. Martina se aferraba a la crin de Peregrino mientras el bosque la envolvía. Los árboles parecían cerrarse a su paso, altos y oscuros, como si quisieran ocultar lo que había más allá. La luz se filtraba apenas entre las hojas y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que anuncia tormenta o revelación. No hablaba, no pensaba, solo sentía. La carta, el cuaderno azul, la bufanda de Lucía, todo se mezclaba con los recuerdos que ahora brotaban sin control. De pronto, Peregrino se detuvo. Al frente, el claro. Y ahí, en medio del silencio, una figura sentada junto a la vieja cabaña. Lucía. Martina se bajó del caballo de un salto, sin sentir el dolor en las rodillas. Corrió hacia ella. ¡Lucía! La niña levantó la vista. Tenía los ojos distintos, no asustada, no perdida, más bien tranquila, como si supiera que ese era el lugar donde debía estar. Martina se arrodilló frente a ella, tomó su rostro entre las manos. ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Lucía asintió lentamente. Estoy bien. Él me cuidó. ¿Quién? Peregrino. Lucía negó. El niño, el del cuaderno, me habló. Martina contuvo el aliento. ¿Emanuel? Lucía bajó la mirada como si ese nombre doliera. No sé si ese era su nombre, pero estaba triste. Me mostró cosas. Me dijo que aquí empezó todo. Martina miró a su alrededor. La cabaña era una sombra de lo que fue, pero algo en su estructura seguía hablando.
como si guardara secretos entre las grietas. Lucía se levantó y caminó hasta una esquina cubierta de maleza. Se arrodilló y empezó a cavar con las manos. Martina fue tras ella sin saber qué buscaban. «Aquí», dijo la niña con voz firme. Bajo la tierra húmeda apareció una caja oxidada. Martina la abrió con manos torpes. Dentro, fotos antiguas, cartas, juguetes pequeños, una medalla de comunión y un sobre con el nombre Eusebio Araos, escrito con tinta deslavada. Martina lo tomó temblando. Esto lo enterró el niño. Él y su mamá lo escondieron para que no lo encontraran. Dijeron que si algún día alguien los escuchaba, el dolor se iba a volver más liviano. Martina se sentó en el suelo. Leyó la primera carta. Era de la madre del niño. Describía el miedo, los abusos, la desesperación de saber que nadie les creería. Hablaba de Ernesto y de Eusebio. «No, no puede ser», susurró Martina. Él me lo ocultó todo». Las palabras le ardían en la piel. Eusebio, su esposo, su compañero, había sido parte del silencio. Quizá no lo ejecutó, pero permitió, tapó, encubrió. Las lágrimas comenzaron a caerle, no con rabia, sino con esa mezcla amarga de vergüenza y culpa. «Yo estaba aquí», dijo en voz baja. «¿Cómo no lo vi?» Lucía se le acercó. «No lo querías ver, pero ahora sí puedes». Martina la abrazó con fuerza. Sintió el corazón al borde del colapso. Pero también, por primera vez, algo parecido a liberación. Antes de irse, dejaron la caja de vuelta en su escondite. Pero esta vez, Martina se quedó con las cartas. Esa historia ya no iba a quedarse bajo tierra. Montaron a Peregrino. Lucía se acomodó detrás de ella y juntas salieron del claro. El bosque no era el mismo al salir. Se sentía menos pesado, como si, al haber escuchado al fin, el bosque soltara un poco de su dolor. Martina no sabía qué iba a hacer aún, pero una cosa estaba clara: el orfanato debía enfrentar la verdad, y el pueblo también, porque lo que se había enterrado ahí no era solo una historia, era la dignidad de quienes nunca pudieron contarla. Y ahora, por fin, alguien estaba dispuesta a hablar. El salón comunal olía a humedad y madera vieja. Las sillas de plástico estaban alineadas y los murmullos llenaban el aire antes de que alguien hablara. Martina había pedido la reunión con urgencia. Todos pensaban que era por el orfanato, por las quejas del pueblo, por el misterioso caballo. Pero ella traía algo más grande entre manos. Ernesto llegó tarde, como siempre, con su bastón de adorno, su sonrisa medida y la confianza de quien se cree intocable. Saludó a algunos vecinos, se acomodó en la primera fila y esperó, como si supiera que nada podía tocarlo. Martina subió al pequeño estrado improvisado. Respiró hondo. Tenía las cartas en la bolsa de su abrigo, el cuaderno azul en la mano y el corazón palpitándole como tambor de guerra. «Gracias por venir», comenzó con voz firme. «Hoy no vengo a pedir ayuda, ni a hablar del futuro del orfanato. Vengo a hablar del pasado, de nuestro pasado». Los murmullos cesaron. Algunos intercambiaron miradas. Teresa, sentada al fondo, le hizo un gesto de aliento. «Hace unos días encontré algo que cambió por completo lo que creía saber. Algo enterrado, pero no olvidado». Sacó una carta y la sostuvo frente al público. Esta carta fue escrita por una mujer que pasó por nuestro orfanato hace más de 20 años. Denuncia abusos, silencios, complicidad. Un murmullo más fuerte recorrió la sala. Esa mujer escribió con miedo y no firmó con su nombre porque sabía que si lo hacía, nadie la escucharía. Martina tragó saliva y clavó la mirada en Ernesto. Y quien más contribuyó a ese miedo fue uno de los hombres que hoy sigue sentado entre nosotros. Un hombre al que muchos respetan, que ha liderado este consejo por años. Ernesto. La sala explotó en un caos de voces. Algunos se pusieron de pie, otros se quedaron boquiabiertos.
Ernesto no dijo nada al principio. Se le borró la sonrisa. Cruzó los brazos como conteniéndose. «Esto es una locura», dijo finalmente, levantándose despacio. «Martina está jugando con la memoria de personas que ya no están. ¿Quién puede probar lo que dice? ¿Una carta sin firma? ¿Un cuaderno de niño?» «Tú sabes que no es solo eso», respondió ella con la voz afilada. «Tú sabías lo que pasaba. Tú y Eusebio. No metas a tu difunto esposo en esto», bramó Ernesto, perdiendo por primera vez la compostura. «Claro que lo meto, porque él también falló. Y yo también fallé, por callar, por no ver, pero eso se acabó». Martina sacó una de las cartas de la caja encontrada en el bosque. «Esta es la letra de una madre. Dice que su hijo fue silenciado, golpeado, escondido, y tú apareces nombrado, con detalles, con fechas». Ernesto intentó hablar, pero los rostros a su alrededor ya no eran los mismos. La desconfianza se había sembrado, y en un pueblo chico eso crece rápido. Doña Carmen se levantó. «Yo trabajé en la cocina del orfanato en esos años. Y sí, había cosas raras. Niños que lloraban de noche, supervisores que cambiaban cada 2 meses. Y una vez vi a un niño con la cara moreteada. Nunca me dejaron preguntarle qué pasó». «¡Basta!», gritó Ernesto. «Esto es una cacería de brujas». Pero ya no lo escuchaban. Otro vecino se levantó, luego otro. Las historias empezaron a salir como agua estancada que al fin encuentra escape. Martina se quedó en silencio, observando cómo la comunidad despertaba. No por venganza, sino por justicia, porque cada verdad callada ahora pedía ser dicha. Ernesto, acorralado, recogió su bastón con torpeza y salió del salón sin despedirse. La puerta se cerró detrás de él con un golpe seco. Nadie lo detuvo. Nadie lo defendió. Martina bajó del estrado con el cuerpo temblando, no por miedo, sino por todo lo que había sostenido por años. El peso comenzaba a soltarse. Teresa la abrazó sin decir palabra. Los vecinos se acercaron uno a uno a agradecerle, a compartir recuerdos, a prometer que, ahora sí, iban a cuidar el orfanato como se debía, porque la verdad había hecho ruido, y ese ruido, aunque incómodo, era necesario. El consejo del pueblo nunca volvería a ser el mismo, y Martina, por fin, ya no estaba sola. Martina se paró frente al mural del orfanato, donde años atrás habían pintado a mano un sol naciendo detrás de una colina. Era simbólico, y ese día, más que nunca, el símbolo tenía peso. Mandó recado con los niños, con Teresa, con vecinos de confianza. «Esta tarde, en el patio del orfanato, no falten». Nadie preguntó detalles. Todos ya sabían que algo estaba pasando. Y luego del escándalo en el consejo, el pueblo estaba dividido, expectante. A las 6 en punto, las sillas estaban llenas. Agricultores, maestras, jóvenes y ancianos. Hasta algunos que nunca pisaban el orfanato estaban ahí. El aire estaba cargado de tensión, pero también de curiosidad. Martina subió a un pequeño banquito de madera. Sostenía en una mano el cuaderno azul, en la otra la carpeta con las cartas. Detrás de ella, Lucía observaba todo desde una esquina, con la bufanda roja atada al cuello. Peregrino estaba atado cerca del establo, sereno, como si entendiera que esa reunión también era suya. «Gracias por venir», empezó Martina con voz fuerte pero pausada. «Sé que estos días han sido confusos. Sé que muchos tienen miedo de lo que está saliendo a la luz, pero la verdad siempre ha estado aquí. Solo necesitaba que alguien la escuchara». Abrió el cuaderno azul y lo levantó para que todos lo vieran. «Esto lo encontramos en el establo. Es de un niño que vivió aquí hace muchos años. No lo firmó, pero lo llenó de dibujos y frases que cuentan una historia. Una que algunos preferirían olvidar». Martina comenzó a leer fragmentos. «El hombre del bastón me da miedo. Mamá me dice que no lo mire a los ojos,
Pero él siempre entra, aunque sea tarde. Los murmullos crecieron. Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Martina respiró hondo y sacó la primera carta de la carpeta. Esta carta fue escondida en la montura de Peregrino. La escribió una mujer que también vivió aquí con su hijo. Habla de lo mismo, de abusos, de amenazas, y menciona nombres, lugares, fechas. Un hombre del fondo se levantó. «¿Por qué nos lo dices ahora, Martina?» «Porque yo también me equivoqué», respondió sin dudar. «Porque durante años creí que no pasaba nada, que todo estaba bien porque nadie gritaba. Pero el silencio también duele. Y ese dolor sigue aquí, en estas paredes». Una señora mayor se acercó desde el costado, temblando. «Mi sobrina estuvo aquí en los 90. Siempre fue una niña alegre, pero cuando salió, no volvió a ser la misma. Nunca quiso contar qué pasó. Pensamos que era por extrañar. Ahora entiendo». Martina bajó la vista. No sabía si sentía más alivio o culpa. «Por eso estoy aquí», continuó. «No para limpiar mi imagen, sino para abrir las puertas de este lugar. No quiero que el orfanato siga siendo un secreto. Quiero que sea un hogar real, transparente». Mostró una lista de medidas: revisión de expedientes antiguos, apertura a inspecciones, acompañamiento psicológico para los niños y la creación de un comité vecinal que participara activamente en las decisiones del lugar. «No puedo hacer esto sola, pero tampoco lo voy a permitir nunca más». Un joven que hasta ese momento había estado en silencio se levantó. Se llamaba Emiliano. Tenía poco más de 30. La voz le temblaba. «Yo estuve aquí. Era uno de los callados. Recuerdo esa cabaña en el bosque. Y sí, también recuerdo que alguien me tocó cuando nadie más miraba». El silencio fue absoluto. «Nunca lo dije. Nunca me atreví. Hasta ahora». Martina bajó del banquito y se acercó a él. Lo abrazó sin decir palabra. La emoción en el ambiente era tan densa que dolía en el pecho. Esa tarde no terminó con aplausos, tampoco con lágrimas. Terminó con acuerdos, con manos alzadas, con abrazos incómodos y promesas sinceras. El orfanato no volvería a ser un lugar de puertas cerradas. Se convertiría en un refugio vigilado por todos, donde los niños no fueran solo responsabilidad de una mujer cansada, sino de un pueblo entero dispuesto a cuidar, a escuchar y, sobre todo, a no repetir los errores del pasado. Y mientras el sol se escondía detrás del mural, Lucía acariciaba a Peregrino y susurraba: «¿Viste? Ya no estamos solos». El primer golpe de martillo sonó a las 8 de la mañana, y no fue simbólico, fue concreto. En un rincón del orfanato que llevaba años cerrado, el antiguo depósito donde nadie quería entrar, comenzaron las obras de remodelación. Martina miraba desde el umbral, con los brazos cruzados, mientras 2 voluntarios del pueblo arrancaban las tablas podridas de las ventanas. «Ya no se va a esconder nada aquí», dijo en voz baja, más para sí que para los demás. La sala principal, donde antes se organizaban las tareas diarias, ahora tenía planos sobre la mesa, zonas de lectura, una huerta comunitaria, un salón multiuso. Teresa llegó con una jarra de limonada y pan recién hecho. «Martina, ¿de verdad vamos a abrir esto a todo el pueblo?» «Sí», dijo, sin dudar. «Si esta casa va a sanar, tiene que respirar. No puede seguir siendo un lugar cerrado». Los niños, al principio, miraban todo con una mezcla de emoción y desconfianza. Lucía era la única que parecía entender la transformación desde dentro. «¿Y qué va a pasar con los cuartos?», preguntó Tomás, con los ojos muy abiertos. «¿Van a meter más camas?» «No», respondió Martina, sentándose a su altura. «Vamos a meter más libros, más ventanas, más luz». «¿Y Peregrino?», preguntó Fabiola. «¿Él también se queda?». Lucía intervino sin pensarlo. «Peregrino no es de la casa.
pero mientras esté aquí, es parte de ella. La frase quedó flotando, como una verdad aceptada sin discusión. El caballo, como todo lo demás, ya no era solo un misterio, era un símbolo. Una tarde, mientras revisaban los documentos antiguos, Martina encontró una lista de nombres tachados. Eran niños que pasaron por el orfanato y nunca volvieron. Algunos tenían una cruz al lado, otros ni siquiera apellido. Martina decidió que eso no se iba a repetir. Mandó hacer una placa de madera con todos esos nombres. La colocaron en el jardín, bajo el limonero más grande. «Ellos también vivieron aquí», dijo en la pequeña ceremonia. «Y merecen ser recordados». La gente del pueblo aplaudió en silencio, y muchos, por primera vez, se quedaron después a ayudar, a pintar, a leer cuentos, a cocinar. Días después, Emiliano volvió con otros exalumnos. Algunos llevaban años fuera del pueblo, otros nunca se habían atrevido a regresar. Pero algo en la nueva energía del lugar los atrajo de vuelta. «Este ya no es el orfanato donde crecimos», dijo uno de ellos recorriendo los pasillos renovados. «Es otra cosa». «No es que haya cambiado», corrigió Martina. «Es que por fin estamos viendo lo que debió haber sido siempre». Organizaron una jornada de relatos. Cada uno contó lo que recordaba, lo bueno, lo malo, lo que aún dolía. Lucía escuchaba sentada junto a Peregrino, como si registrara todo para escribirlo después. A veces sonreía, a veces lloraba, pero ya no se ocultaba. Una noche, después de una jornada agotadora de limpieza, Martina salió al patio. La luna estaba llena y el orfanato tenía un brillo especial. Ya no era solo una estructura de ladrillos, era algo más. Se acercó al establo. Peregrino dormía de pie, en paz. Lucía llegó minutos después, con una manta sobre los hombros. «¿Ya no tienes miedo?», le preguntó Martina. La niña la miró con calma. «Nunca fue miedo. Era tristeza, pero ya no estoy sola para cargarla». Martina sintió un nudo en el pecho. Se agachó junto a Lucía y ambas se quedaron en silencio, escuchando los sonidos nocturnos del campo. En ese instante, entendió que los verdaderos cambios no eran solo las paredes pintadas ni los muebles nuevos. Eran ellos, cada uno, despertando, mirándose a los ojos por fin, porque ahora el orfanato era una casa con alma, una casa viva, y nadie más iba a silenciarla. El patio del orfanato volvió a llenarse de risas, pero esta vez eran distintas. No eran los gritos dispersos de niños buscando atención o desahogo, sino carcajadas sinceras, compartidas con vecinos, con voluntarios, con gente que por años solo había observado desde afuera. Lucía ayudaba en los talleres de arte. Fermín, con los guantes más grandes que sus manos, aprendía a sembrar tomates junto al grupo de huerta urbana. Fabiola hacía malabares con una naranja bajo la atenta mirada de una joven del pueblo que daba clases de teatro. Y Tomás, con su energía inagotable, guiaba un equipo de limpieza improvisado que él mismo bautizó como los trapeadores voladores. Martina miraba todo desde la sombra del limonero, donde el mural del sol, renovado con colores vivos, parecía sonreírle. «Esto ya no se parece en nada a lo que fue», le dijo Teresa acercándole una taza de té. «Y qué bueno que así sea». Martina asintió. «Sí, pero en el fondo siempre tuvo potencial, solo que nadie lo quiso ver». El domingo siguiente, el pueblo organizó una kermés en el predio del orfanato. Fue idea de los chicos. Querían mostrar lo que habían aprendido, lo que habían creado. Los vecinos trajeron pasteles, libros para donar, pinturas, instrumentos. Hubo juegos, música y una fila interminable frente al stand de Tomás y sus trapeadores voladores, ahora convertidos en guías turísticos de la nueva casa.
Pero lo que más emocionó a todos fue el cierre del evento, un desfile simbólico, donde los niños caminaron con carteles que ellos mismos diseñaron. Frases como «aquí se escucha», «nadie queda atrás» y «este hogar no se calla más». Lucía caminó al frente, con la bufanda roja en el cuello y el cuaderno azul en la mano, como una bandera. Peregrino, por supuesto, cerró la marcha, lento, pero firme. Al final de la jornada, una mujer mayor se acercó a Martina. Tenía el cabello recogido en un pañuelo y los ojos llenos de lágrimas. «Yo fui una de las primeras niñas aquí», dijo. «Me fui sin entender muchas cosas, pero hoy siento que regresé». Le entregó una pequeña caja de madera. «Esto lo encontré en mi casa hace poco. Lo guardé por años sin saber por qué. Pero creo que ya sé dónde debe estar». Dentro había una foto descolorida. Martina joven, junto a Eusebio, rodeados de niños. En el dorso, una frase escrita a mano: «Que este lugar sea siempre un refugio, no una prisión». Martina no pudo evitar llorar. Esa noche, sola en su cuarto, Martina encendió la lámpara y volvió a mirar la foto. Le dolía pensar en Eusebio, en todo lo que él había permitido, en lo que cayó, pero también entendía que el castigo no era el silencio eterno, sino aprender a decir lo que antes no se pudo. Sacó una libreta nueva, empezó a escribir, no solo lo que recordaba, sino también lo que soñaba: una biblioteca en el ala sur, más camas, pero también más sillas en la mesa grande, visitas guiadas del pueblo, talleres de historia oral, noches de cine y sí, clases de equinoterapia con Peregrino. Días después llegaron cartas de otras provincias, gente que había leído en redes sobre la transformación del orfanato, exalumnos, periodistas, donadores anónimos. Martina no entendía bien cómo, pero la historia estaba saliendo al mundo. «Tu casa está haciendo eco», le dijo Teresa. De esos que despiertan conciencia. Martina sonrió con humildad. No buscaba fama, solo reparación. Pero si ese eco podía ayudar a otros, entonces valía la pena. Lucía llegó al comedor con un dibujo entre las manos. Era ella, parada al lado de Peregrino. Detrás, una casa con muchas ventanas abiertas. «Es la nueva casa», le dijo a Martina. Ella la abrazó. «Sí, mi niña, la nueva. Y esta vez la vamos a cuidar entre todos, porque cuando la verdad se dice, cuando la memoria se honra, lo que florece ya no es solo esperanza, es vida». El aire amaneció distinto. No era frío ni cálido, solo quieto, como si el viento estuviera conteniendo la respiración. Martina se levantó con esa incomodidad sutil que antecede a las noticias importantes. Se puso su suéter de lana, el que usaba cuando necesitaba sentir abrigo en el alma, y salió al patio. Todo parecía normal. Las macetas del pasillo rebosaban de flores nuevas, los niños jugaban con tizas de colores, y Teresa colgaba ropa limpia bajo el sol. Todo en su lugar, menos uno. «¿Y Peregrino?», preguntó Martina alzando la voz. Lucía, que pintaba sentada junto al limonero, levantó la mirada lentamente. No contestó de inmediato. Luego se puso de pie, dejó los pinceles y caminó hacia el establo. Estaba vacío. «Tal vez se soltó», dijo Fermín, aunque su voz no tenía convicción. «¿Alguien dejó la puerta abierta?», preguntó Teresa, ya con cara de preocupación. «¿Y si se escapó por el bosque otra vez?», agregó Fabiola, pero Lucía negó con la cabeza, suave. «No se escapó, se fue». Martina la miró fijo. «¿Cómo lo sabes?». Lucía levantó la mano y señaló algo en el suelo. Huellas, claras, definidas, dirigiéndose hacia el sendero que cruzaba los eucaliptos, pero a mitad de camino se desvanecían. Literalmente, como si el caballo hubiera desaparecido en el aire. «Yo lo vi», dijo doña Carmen, horas más tarde, cuando se acercó al orfanato con una canasta de pan. «¿Viste qué?».
A Peregrino. Esta mañana iba por el camino del molino solo. Caminaba despacio, pero no se veía perdido. Parecía como si supiera a dónde iba. ¿Y después? Después desapareció. Me di vuelta para sacar el pan del horno y cuando regresé la mirada, ya no estaba. Otros dijeron haberlo visto también, algunos en la colina, otros cerca del arroyo, pero todos coincidían en lo mismo. Nadie lo vio irse, solo desvanecerse. Tal vez era su momento, murmuró Lucía mientras observaba las nubes. Ya nos dejó lo que vino a dar. Durante la merienda, el establo seguía vacío, pero nadie se atrevía a entrar, como si aún quedara algo de él flotando en el aire. Martina, sentada en su rincón habitual, sentía la ausencia como un eco. No era tristeza, era aceptación. No era nuestro desde el principio, le dijo a Teresa. Solo nos lo prestaron un tiempo. ¿Y quién lo mandó?, preguntó ella bajito. Martina no supo qué responder. Esa noche, los niños escribieron cartas para Peregrino, cartas con dibujos, palabras sueltas y agradecimientos simples como «Gracias por cuidarnos, te quiero y no te olvides de nosotros». Lucía puso su carta bajo la almohada. Era corta, pero precisa. «No sé de dónde viniste, pero ahora sí sé quién soy. Gracias». A la mañana siguiente, en el establo apareció una cosa. Un lazo de cuero, viejo, anudado como si alguien lo hubiera dejado como despedida. Nadie lo había visto antes. Nadie lo puso ahí. Martina lo tomó en silencio y lo colgó junto a la entrada, sin nombre, sin explicación, como un símbolo, como él. Y mientras el orfanato volvía lentamente a su ritmo, con talleres, juegos y música, todos sabían que algo había cambiado para siempre, porque Peregrino no era solo un caballo, era la verdad que se movía despacio hasta encontrar salida, era la memoria viva que no se borra, era el puente entre lo que duele y lo que sana. Martina se sentó en el porche, con la taza de café humeante entre las manos. El sol de la mañana se filtraba entre las ramas del limonero y los niños jugaban a la rayuela en el patio recién pintado. Todo parecía tranquilo, pero no era un silencio vacío, sino lleno de cosas que no se ven. Miró hacia el establo. El lazo de cuero aún colgaba en la entrada, moviéndose con el viento. Peregrino ya no estaba, pero su presencia seguía latiendo en cada rincón, como una cicatriz que dejó de doler, pero que nunca se borra. Martina pensó en su vida, en todo lo que había sostenido sin entenderlo, en el amor que le dio Eusebio y en la decepción que le dejó su silencio, en los niños que vio crecer, en los que partieron, en los que se callaron, y en Lucía, que la obligó a despertar. No sentía culpa, no esa culpa paralizante de antes, sentía responsabilidad y una paz extraña, como si por fin hubiera limpiado algo que llevaba décadas cubierto de polvo emocional. «No soy la misma», dijo en voz baja, como si necesitara oírse. «Pero sigo siendo yo». Cerró los ojos y se permitió una imagen que antes evitaba. Ella, mucho más joven, entrando por primera vez al orfanato con una maleta llena de ideales y miedo. No sabía nada del dolor ajeno, solo quería llenar el suyo. Ahora entendía que no se trataba de salvar a nadie. Se trataba de acompañar, de escuchar, de quedarse incluso cuando todo se pone oscuro. La casa respiraba diferente. No era solo por las paredes pintadas o los ventanales abiertos. Era por las voces, por los recuerdos que ahora se nombraban, por los nombres que dejaron de ser fantasmas para ser parte viva del presente. En el comedor, los niños hacían carteles para el próximo festival del pueblo. En la cocina, Teresa cocinaba con una nueva ayudante que había llegado desde otro albergue. En el salón multiusos, 2 adolescentes practicaban guitarra, uno de ellos con audífonos colgando y una sonrisa
que no se había visto en mucho tiempo. Martina se levantó del porche y caminó por el patio, saludando a todos. Tocó con la mano el tronco del limonero, fuerte, firme, el mismo que había estado allí desde el primer día. «A ti tampoco te quebraron, ¿eh?», le dijo con una sonrisa. «Solo hacía falta que te miraran bien». Lucía apareció en el pasillo con un cuaderno nuevo en las manos. Se lo tendió a Martina. «¿Otro cuaderno azul?» «Este es mío», respondió la niña, «pero lo quiero dejar aquí, por si algún día otra niña necesita escribir algo que no se atreve a decir». Martina lo abrió. Estaba casi vacío. Solo tenía una frase escrita en la primera página. «Este lugar ya no guarda secretos, guarda historias». Se le llenaron los ojos de lágrimas. No dijo nada. Solo abrazó a Lucía, largo, apretado, como si sellara un pacto de esos que no necesitan palabras. Por la tarde llegaron voluntarios nuevos. Uno era arquitecto, otro una terapeuta especializada en trauma infantil. Habían escuchado hablar del orfanato en una nota de radio local. Querían sumarse, sin condiciones. Martina los recibió con el corazón abierto, no por necesidad, sino por convicción, porque ahora el orfanato no era su responsabilidad solitaria, era de todos. Y mientras el día caía y los niños encendían faroles en el patio para una función de títeres improvisada, Martina se permitió una sonrisa ancha, verdadera, sin peso, porque había cosas que ya no estaban, personas que no volverían, cicatrices que seguirían marcando, pero también había algo que seguía en pie, ella, la casa, y la certeza de que aunque la verdad duela, siempre deja espacio para algo nuevo, algo limpio, algo vivo. Lucía cabalgaba sobre Luna, una yegua blanca que el pueblo había traído semanas después de la partida de Peregrino. No era rápida ni salvaje, pero tenía un andar noble, paciente, como si entendiera que su jinete también sanaba paso a paso. Desde la colina, la niña observaba el orfanato a lo lejos. El techo brillaba bajo el sol de la tarde, los juegos resonaban en el patio y el mural del limonero parecía más vivo que nunca. Respiró hondo, sintiendo que algo en su pecho ya no pesaba como antes. Martina la veía desde el porche, con una mezcla de orgullo y nostalgia. Esa niña que llegó con la mirada baja, con el silencio como escudo, ahora volaba libre entre pasto y viento. «Esos campos te pertenecen, Lucía», susurró para sí misma, «como tu historia, como tu voz». Más tarde, cuando todos estaban ocupados preparando una función de títeres para la noche, Martina entró al establo a dejar unos materiales. El aire ahí dentro seguía oliendo a heno y a madera vieja. Y a algo más, algo que no era físico, pero sí palpable, como si el tiempo se doblara en ese lugar. Al mover unas cajas en el rincón donde había dormido Peregrino, sintió un crujido seco, no de piso, sino de papel. Se agachó y debajo de una tabla floja encontró un sobre envuelto en una tela oscura. Lo abrió con cuidado. Dentro, una carta escrita a mano, por la misma mujer que había escrito la primera. Pero esta no era un testimonio, era una despedida. «Si esta carta llega a tus manos, es porque alguien logró escuchar. No escribo esto por mí, lo escribo por él, mi hijo, el que muchos quisieron olvidar, el que, aunque partió, nunca dejó de estar aquí. Él me contó, en sueños, que un día alguien lo encontraría, que el caballo regresaría cuando el silencio ya no fuera necesario. Si eres tú quien lee esto, gracias, por no tener miedo, por abrir la puerta. Pero no todo termina aquí. Hay más. Hay otros que aún no hablan. Hay otros lugares donde la verdad sigue oculta. El bosque guarda más de lo que se ha dicho». Martina terminó de leer con las manos temblorosas. Era como si esa mujer, tantos años después, todavía hablara con la voz intacta, y la advertencia al final le erizó la piel. «¿Más?», dijo en voz baja. «¿Todavía hay más?». Esa noche,
Durante la función de títeres, los niños reían, los adultos aplaudían y el orfanato vibraba con alegría. Pero Martina no podía dejar de pensar en la carta, en lo que implicaba, en lo que quedaba por descubrir. Lucía se le acercó, con la cara pintada de colores. ¿Estás bien? Martina le mostró la carta sin hablar. La niña la leyó en silencio, sin cambiar el gesto. ¿Crees que el bosque aún tiene secretos? Lucía la miró fijo, con esa calma suya que parecía venir de otro tiempo. El bosque no guarda secretos, solo espera a que los pregunten. Y luego se fue, corriendo a buscar su turno en el teatro de sombras. Martina se quedó sola en el porche, con la carta en las manos y la luna ya colgada sobre el cielo del campo. No sabía cuánto más tendría que enfrentar, pero ya no le temía a la verdad, ni al bosque, ni a las heridas. Ahora sabía que lo importante no era tener todas las respuestas, sino estar dispuesta a buscarlas. El orfanato seguía en pie, los niños reían, Lucía cabalgaba, y en el establo, bajo las estrellas, el lazo de peregrino seguía colgado, quieto, silencioso, como un recordatorio eterno de que la verdad, cuando se revela con amor, se convierte en legado. A veces, los silencios más largos esconden las verdades más urgentes, y a veces, lo que creemos roto solo necesita ser escuchado para empezar a sanar. Esta historia no es solo sobre un caballo ni sobre un orfanato, es sobre todas las voces que alguna vez fueron calladas, sobre esas verdades que esperan pacientemente entre árboles, cartas olvidadas y cuadernos azules, a que alguien tenga el valor de mirar, de sentir, de no huir. Porque cuando una comunidad se atreve a mirar su propio reflejo, aunque duela, florece algo más fuerte que el pasado, florece la esperanza. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjanos tu comentario. Cuéntanos qué sentiste, qué recuerdas, qué te hizo pensar. Dale like si crees que más personas necesitan escuchar historias como esta. Y compártela con alguien que, como tú, sabe que los cambios verdaderos comienzan cuando nos atrevemos a ver con el corazón. Únete a esta comunidad que valora la verdad, la memoria y la emoción. Suscríbete al canal y acompáñanos en más relatos que sacuden, que abrazan, que despiertan, porque cada historia que compartimos es un paso más hacia un mundo donde nadie jamás se quede sin ser escuchado. A veces basta que un viejo caballo aparezca en silencio para recordarnos que la verdad no desaparece, solo espera. Y cuando encuentra quien la escuche, transforma el dolor en esperanza y el pasado en fuerza para empezar de nuevo. Recomendación de otro video que no te puedes perder. ¿Quién es realmente Don Rafael? Su pasado te dejará en shock. Haz clic y descúbrelo.